El equinoccio de primavera, también conocido como el inicio del año astrológico o también el punto vernal o la puerta del año que se llama el cero de Aries. Hoy vamos a hablar de ese apasionante tema porque es el calendario, el reloj que nos permite mirar el destino de la humanidad o ese potencial creador que tenemos todos como un colectivo. Y ahora sí, vamos con ello. Hola, si no me conoces, soy Diana Cabrera, astróloga y guía espiritual. Y este tema tan apasionante de lo que se trata la primavera o el cero de Aries, que ya les dije, es lo siguiente. Cuando el sol llega de nuevo a ese punto en el que florecen las cosas y hemos pasado por el invierno, al menos en el hemisferio norte, ¿cierto? Y llega de nuevo la vida, es un punto importante para la humanidad. ¿Por qué? Porque los relojes, los calendarios astrológicos tienen un propósito, ser un mapa, una guía, para que nos muestre cómo va a manifestarse la energía, aunque nuestro espíritu también tiene una incidencia en ello. Hay cosas que nosotros podemos hacer para cambiar la energía, para que las cosas funcionen de otra manera. Aquí vamos a ver un poco de predicción, pero también de análisis o de reflexiones que les dejo para que precisamente pensemos cómo entre todos podemos construir un mundo mejor, más solidario, más amable, más amoroso, más consciente. Y todo eso nos brinda, por supuesto, herramientas para ese despertar de conciencia. Entonces, sin más, vamos a entrar a mirar una de las gráficas. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Y aquí he levantado el cielo con mi programa astrológico y bueno, si te interesa la astrología, debes saber que yo soy maestra de astrología y esto también lo podrás aprender conmigo si te interesa. Entonces, este mapa, si ves que debajo de esas líneas de colores está el mapa mundi. En la parte de arriba está lo que se conoce astrológicamente como el medio cielo y abajo el bajo cielo. Y bueno, solo esto es para que puedas ver o de una forma gráfica, ¿verdad? Que hay una incidencia de todas esas energías que están alrededor del sistema solar y llegan a nosotros como receptores. Haz de cuenta como si fuéramos un, un magneto, puede ser, que atrae cosas, atrae esas vibraciones, pero pues estamos nosotros también alrededor del sistema solar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a abrir ya el programa y vamos a levantar, como ustedes conocen, el mandala astrológico. Es 9:43. En ese momento es cuando el sol llegará al signo zodiacal de Aries y comienza para todos nosotros la primavera. Ese es el sentido básico de la astrología. Cuando en tiempos antiguos utilizábamos nosotros la observación de las estrellas precisamente para analizar cuál era esa incidencia en lo que nos rodea, en el medio ambiente, en las personas. Y ese es el sentido de la astrología. Entonces, aquí he levantado la carta para Bogotá y me llama la atención varias cosas. La primera, sí, que Mercurio es el planeta que está muy cerca al ascendente. El ascendente es esta rayita, esta flecha que está girando a la izquierda. Y bueno, no quiero ir como en la simbología astrológica, sino realmente quiero contar qué es lo que puede pasar en ese destino social. Entonces, este parte arábigo nos está diciendo que en la casa 12, porque va a quedar en la casa 12, está Saturno, Júpiter y Mercurio. De todas maneras, será un año en donde las personas seguirán enfermando, pero y los hospitales tendrán todavía esa incidencia de COVID porque esta es el parte de las enfermedades virulentas enfermando a las personas. Sin embargo, bueno, aquí muy cerca
pero a más de 2 grados, tiene como 2 grados y medio de Júpiter, pues no necesariamente va a ser tan grave para Colombia. Bien, acá estoy hablando de Bogotá y la capital se mide para todo el país. Entonces, aquí tenemos a Mercurio. Lo que de pronto sí va a suceder en Bogotá, Colombia, y en Colombia es que los muchachos, los jóvenes, van a ser partícipes tal vez de manifestaciones y puede ser que se enfrenten a la policía, a los militares, o muchachos combatientes militares que pierdan la vida en las calles o en la selva, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo como dos aspectos de la vida. Adicionalmente, bueno, esos jóvenes que necesitan invertir tal vez en tecnología para que haciendo cosas tecnológicas, ellos recuerden que nacieron con el chip ya de la tecnología incluido y eso significa que este lugar, que es el lugar de los ahorros, bueno, perdón, no los ahorros, sino del dinero, porque es que quiero hablar de los ahorros ahora, del dinero, este es el lugar del dinero, ellos, los jóvenes, tendrán mucha plataforma, mucho lugar para que puedan meterse en el Internet, en las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con tecnología, ingeniería de sistemas, para que saquen provecho económico, incluso sin tener un título, ¿ok? Sino ahí puede haber una ventaja económica. Para el joven que me esté escuchando, pues sería una oportunidad si es que los recursos faltan. Y bueno, adicionalmente tenemos estos planetas en la casa 1, ¿sí? Esto es de lo que quisiera hablar. Entonces, aquí quedará el Sol. El Sol es el símbolo del gobernante, del presidente. Él estará muy activo, seguramente, bueno, por temas políticos, pero también porque vienen elecciones también. Entonces se va a empezar a oír en Bogotá todo lo que tiene que ver con reelecciones o temas de política. Bien, y notar que Venus y el Sol quedan juntos, bien, es decir, en una conjunción se llama este aspecto. Y todo lo que tenga que ver con el exterior, con las políticas exteriores, con clientes en el exterior, será algo llamativo para las mujeres, también para los gobernantes, para los músicos, bien, y el arte seguramente tendrá una parte que ver en las noticias de que vamos a ver en el año. Bueno, adicionalmente quiero notar que este planeta Urano de la casa 2, que como les decía, tiene relación con los asuntos económicos, eh, está en Tauro, pero tiene una cuadratura a Saturno, fíjense, en la casa 12. Eso significa seguramente que los ahorros de las personas en los bancos y los banqueros eh, estarán aprovechando más bien los banqueros a hacer su agosto, pero también la población en general va a tener que pedir préstamos. Eso seguramente se verá un poco raro. ¿En qué sentido? En que puede ser que los negocios o los acuerdos que se hagan con los bancos no sean los mejores. También la sociedad pues incurrirá en gastos fiscales seguramente y con grandes gastos, porque bueno, Marte es el regente de esta casa 2, ¿no? Y el pueblo, la luna queda en la casa 4 y la luna es representante del pueblo, queda muy cerquita, miremos aquí están 16 grados y el nodo norte de la luna está en 14. A ver, espérate, yo no alcanzo a ver. 14,41 y la luna en 16,42, es decir, están en orbe. Eso significa que seguramente las madres de familia encontrarán un sustento económico, estarán presentes en casa, seguramente por toda esta situación ya que ha cambiado en nuestra realidad y que ha tenido que hacerse cargo de la familia. Pero hay oportunidades para relacionarse nuevamente este año. Eso lo vemos aquí, esta luna con este nodo norte. Y fíjense que el pueblo está teniendo una nueva esperanza. Quiere
buscar maneras de relacionarse diferente, pero no dejar de relacionarse. Entonces, bueno, aquí no voy a entrar en complots ni nada, pero sí hay que buscar una salida a todo esto que se ve en el ambiente y que cambió. Hay que tener en cuenta que, bueno, Saturno se goza en su casa 12, porque ahí está el gozo de Saturno, pero no necesariamente se goza haciendo cosas buenas, ¿no? Van a seguir las restricciones, las medidas restrictivas, vamos a sentir como casa por cárcel, esto es largo y quiero ver también otros países de forma rápida, simplemente para poder mostrarles algo. Esperen, porque vamos a hacerlo así. Entonces, por ejemplo, en Jerusalén, que les mostraba aquí esta gráfica, ¿verdad? Fíjense aquí, este Sol y Venus quedan en el medio cielo y la ciudad de Jerusalén es una de las que queda con el Sol y Venus ahí. Eso significa que precisamente leí en las noticias hace por ahí unas 2 semanas que en Jerusalén lo que es la vacunación va muy adelantado, es el país más adelantado en vacunas y precisamente son los que pueden darle más esperanza al pueblo, es decir, el gobernante le ha dado esa posibilidad a su pueblo de gozar de mayor tranquilidad que en otros países. Bien, ahora, eso tiene otras implicaciones, no voy a hablar de los temas políticos, sociales y demás, pero es notar que es el país que está con el Sol y Venus en el medio cielo y precisamente el que tiene una tasa de vacunación más rápida, ¿no? Entonces la gente puede volver de todas maneras más rápidamente a sus funciones, sentirse un poco más libre. Sin embargo, bueno, el pueblo no se siente libre, el pueblo se siente coaccionado. Seguramente, bueno, por alguna situación de estas que tiene que ver con estar restringido en el trabajo en casa, también porque se obliga a la gente a que tome ciertas normas y restricciones o políticas que tienen que seguir, ¿verdad? Ahora, fíjense que el parte de las enfermedades víricas no es tan fuerte como el año pasado. Aquí no les puedo mostrar porque no lo preparé lo que se veía el año pasado, pero el año pasado teníamos no solamente este parte, teníamos también el infortunio y muchos planetas aquí. En la casa 12, sobre todo pues en Europa, para el momento del cero de Aries, ¿no? Que es para el 20-21 de marzo, que fue el año pasado. Pero ¿eso qué significa? Que de todas maneras en todas partes del mundo ese parte queda ahí activo y nos sigue recordando que hay que cuidarnos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí noten, ¿no? Con respecto a Bogotá, por ejemplo, es que este parte ya pues no está nada cerca a esto, ¿no? A la luna y al nodo norte. Siempre el parte arábigo debe tener una diferencia de 2 grados o más. Y en Bogotá, bueno, también tiene más de 2 grados, pero quiero que noten esa amplitud, ¿bien? De grados, esa distancia que hay entre este parte y la luna. Entonces, ahora quiero mostrarles adicionalmente, acá hay más cosas que contar, pero voy a ir a buscar aquí en la carta de Nueva York. Bueno, el parte arábigo también en la casa 12, eso es mundial, simplemente para que vean cómo se va moviendo, ¿cierto? La rueda astrológica dependiendo del lugar en donde estamos levantando la carta, pero no cambian los aspectos, ¿sí lo notan? Bueno, no me voy a detener en este análisis mucho porque es bastante largo lo que uno tendría que decir de cada lugar. Por último, quiero hablar específicamente de la carta de Bruselas. ¿Por qué de Bruselas? Porque Bruselas es la capital de Europa, pensémoslo así, de la Unión Europea. Entonces, fíjense que la luna, solamente voy a hablar de ese aspecto, está en la casa 12, unido al parte arábigo que ya les estaba comentando que es de las enfermedades víricas, pero adicionalmente esta luna está en Géminis. Fíjense, aquí está Mercurio, que es el regente de esta luna, pero la luna es la dueña
de la casa 1. La casa 1 es el cuerpo de las personas en la astrología social. ¿Eso qué significa? Que de todas maneras, durante todo este año 2021, y cuando hablamos del año, hablemos del año astrológico, es decir, el que comienza el 20 de marzo de este año hasta marzo del año 2022. Y eso quiere decir que las personas llevarán el virus en sus viajes. Bueno, Mercurio en sí también es trasladarse, moverse de un lugar a otro. Y, bueno, espérate, quiero ver aquí, tiene una cuadratura con Neptuno, Neptuno en la casa 10, de todas maneras son los grupos, puede ser que los grupos de jóvenes, Mercurio son los jóvenes, que anden de pronto por ahí moviéndose mucho, sean los que enfermen a sus familias. Es muy parecido a lo que ha sucedido en el 2020, pero aquí, ojo, hay que poner atención en cuándo se va a manifestar esa situación. Bueno, eso es lo que quería mencionar de ese tema específico, ¿no? Ahora vamos a pasar, es que estoy viendo aquí mis apuntes para que podamos ir como en orden. Vamos a pasar a mirar esto. Quiero mostrarles el índice cíclico. Cuando analizamos en astrología social, tenemos que tener en cuenta los planetas que están activos en unos aspectos, digamos, en ese momento, ¿verdad? Y si nos trasladamos a noviembre más o menos del 2019, esto, aquí lo estoy mostrando, es desde enero del 2020, pero la curva estaba más bajita. Fíjense que aquí estoy mostrándoles cómo empieza a subir esta curva. ¿Por qué? Porque unos planetas, quisiera mostrárselos acá. Yo voy a buscar aquí 2020. Ok, sí. Este fue el 0 de Aries para el año 2020, que fue el 20 de marzo a las 3:54. Bueno, acá estoy colocando Bogotá. Vamos a dejarlo en Bogotá, que quiero ver esto. Mostrarles. El índice cíclico, pues, nos estaba mostrando que habían 4 planetas fíjense, aquí está Marte, Júpiter, Plutón y aquí está Saturno, los 4 en el signo de Capricornio. Y Capricornio en sí, pues era la restricción total, esa vivencia tan compleja. Adicionalmente, en una cuadratura, este Saturno y este Urano, que la hemos vivido todo el 2020, pero también se está viviendo en el 2021. Ya ha cambiado un poco el cielo, entonces no podemos hablar de él de la misma manera. Pero quiero notar, para poder entrar a hablar de este ciclo, es cómo estaba en el 2020, en el 2021 se ve un poco diferente, pero es que en ese momento, fíjense que había 1, 2, 3, 4 más este planeta. Eso, pues obviamente, si tú vas sumando la energía, tenemos que hablar de astrodinas. Si no conoces la astrología antigua, la antigua, la clásica, pero la que realmente sirve, porque es la astrología que quedó escondida para todos, pero que debemos volver a renacer en ella, verla con otros ojos, pero también como una forma de orientarnos en el mundo. Entonces, esos planetas, los que ahora están activos, pues yo he colocado los mismos del 2020 para ver cómo es el índice cíclico de este año. Esta primera curva que ven aquí a la izquierda, pues es del 2020, de enero del 2020 hasta el 2021. Esto no tiene que ver con el 0 de Aries, esto es un tránsito, ¿de acuerdo? De planetas. Entonces, bueno, aquí estaba la onda totalmente arriba. Fijémonos que estos son niveles, ¿bien? Como un plano cartesiano normal. Y cuando los planetas van haciendo aspectos, pues esto empieza obviamente a mostrarnos. Y por supuesto, la forma de las ondas es mucho más fácil de entender que los gráficos y los mandalas astrológicos cuando no sabemos mucho o en profundidad de astrología. Entonces, aquí, fíjense, 10, 20, 30, 40 astrodinas ya estaba en enero. La cosa un poco grave en algunos sitios del mundo. Y fíjense que en marzo, el 20 de marzo debió estar por aquí y el 25 fue el punto máximo de todo este índice cíclico. Por supuesto, las vivencias que siguieron en el año pues fueron difíciles. Esto tenemos que tomarlo como simbólicamente como ese momento. Fíjate que
mi maestro me enseñó esta analogía y me parece muy útil. Las astrodinas, que es este nivel de las ondas, se tienen que sentir como cuando tú vas en un barco y te vas a navegar, vas a pescar, ¿listo? Y tú sales y si el clima está bueno, pues tú puedes salir tranquilamente, salir a pescar. Fijémonos que eso es como lo que estamos viviendo. Este sería el año 2021, más o menos entre mayo, abril, fíjense, hasta agosto, la marea está tranquila, puede salir, ¿cierto? Pero cuando el mar se empieza a alzar, entonces tú empiezas a decir, oye, acá algo está pasando, ¿verdad? Más acá, pues de pronto las cosas tienes que sacar de pronto implementos para o tener una embarcación más grande para que te proteja. Y de todas maneras no es fácil navegar en un mar con muchas olas, pero aquí ya las cosas se ponen diferentes después de las 10, 20, 30 astrodinas, las 40 pues ni se diga, las 50 pues ya era invivible, ¿no? Lo que vivimos en marzo del 2020. Pero eso es para mostrar también que en este 2021, por supuesto, después de diciembre hubo una alza en esta onda que hemos vivido ahora ya el descenso vertiginoso porque pues leía yo en las noticias también hace 2 semanas, o no, ya 3 yo creo, que los contagios, por supuesto, han disminuido más o menos en un 60% de lo que estaba en enero y febrero. Por supuesto, acá lo estamos viendo. Las noticias también es una forma de ver lo que está pasando en el cielo y la astrología se hizo para eso, para que podamos nosotros entender los fenómenos naturales y que nos sirvan de alerta como un meteorólogo. Listo. Y después, fíjense que después seguramente del verano, bueno, verano vamos a hablar siempre con relación al hemisferio norte, verano en Estados Unidos, en Europa, bueno, después del Ecuador hacia arriba, eh, fíjense que después es que viene de nuevo un poco de temor, de incertidumbre, seguramente de enfermedad y otra vez después de las fechas de diciembre. Entonces, esto lo que nos invita, por supuesto, es a cuidarnos. ¿Mm? A cuidarnos. Bueno, yo quería compartir otra gráfica, pero era para mostrarles dónde estamos. Y estamos en este momento por aquí. Acá estamos en marzo y digamos que a mitad de marzo para el cero de Aries estaríamos por acá. Entonces, fíjense que estamos en este punto. Pero no es solamente para hablar de lo que tiene que ver con el COVID o la pandemia. El cero de Aries es ese, voy a parar aquí de compartir la pantalla, perdón un momentico, acá, para que podamos vernos así, así, para hacer un resumen. Entonces, el cero de Aries, lo que es un reloj. Recuerden, un reloj, un calendario astrológico que nos sirve como guía, como mapa astrológico para toda la humanidad. Pero especialmente este mapa nos guía en términos de gobernantes y su pueblo. Así se decía en la antigüedad, ¿no? El rey y sus súbditos o el pueblo que está ahí. Y por supuesto, todas las claves astrológicas que les di, tenemos que resumirlas. Quiero hacer un pequeño resumen. Y por supuesto, no pasé por muchos lugares porque, bueno, es como muy largo, imposible de poder tomar todo el tema. Pero sí tener en cuenta que los planetas y los aspectos que me han llamado la atención, ¿verdad? Son los que nos van a llevar a vivir ciertas cosas. El índice de destino, que es la posibilidad de crear un destino, siempre está regido por la parte social. Y luego nosotros somos los que podemos de forma individual hacer un destino dependiendo de cómo esté el lugar, el país. Por ejemplo, porque lo digo, porque en un país como, no sé, Cuba, Venezuela, países que tienen formas de vivir más restrictivas, pues la persona no es tan libre y no va a poder ejercer el índice de destino. Entonces, por eso es que es importante este reloj astrológico. Para complementar todas las ideas y hacer un resumen con respecto a lo que vimos en las cartas una a una, fíjense que, por ejemplo, en Bogotá, y sé que en Lima será de la misma forma, estamos muy cerca, los jóvenes estarán buscando oportunidades de trabajo, buscando
cómo salir adelante, algunas esperanzas se les abrirán para que puedan, no sé, invertir, por ejemplo, en lo que son las nuevas tecnologías y el que lo haga tendrá más oportunidades para salir adelante. Bueno, eso no solamente es para los jóvenes, es para las empresas en general, pero también llamándome la atención que ese Mercurio en la cúspide de la casa 1 casi, ¿no? Está a un gradito y por supuesto se magnifica toda su intención desde la casa 12, es también, y con una cuadratura muy fuerte hacia Marte, es que posiblemente hayan grupos criminales, bueno, eso porque también el planeta Neptuno tiene que ver con eso. Tendrán que ir al principio del video para ver un poco las cartas y buscar el significado de lo que estoy diciendo en este momento. Pero lo que quiero decir es seguramente va a haber hurtos, bandas criminales, grupos criminales y muchas enfrentaciones entre militares, puede ser entre militares y la gente, quiero decir, los bandidos, llamémoslos así, también entre la policía y los grupos delincuenciales, y esto se va a ver en la calle, se va a ver en el día a día. Hay que prestar mucha atención en las horas en que salimos, por supuesto, a caminar o, bueno, cosas que tengamos que hacer, porque la criminalidad es lo que va a estar incrementándose en esta parte del mundo. Cuando digo que en esta parte del mundo me refiero al meridiano, en donde está la ciudad de Bogotá y Lima, pero cada país tiene su diferencia porque además la Tierra no es plana, ¿no? Es redonda y cada casa astrológica va cambiando de dimensión. Entonces, eso por un lado, para ir resumiendo, también, bueno, tener en cuenta que la casa 2 para Bogotá, para Lima también, es regente el planeta Marte y eso va a incrementar de todas maneras el gasto público, también el gasto de las familias y bueno, hay que tener, como yo decía y escribía en mi blog, si quieres leerlo, el que escribía a principios de año, hay que tener un colchón económico, unos ahorros para que nos permitan, no sé, para el tiempo cesante o el tiempo en el que de pronto se pierdan algunos empleos, pues tenerlo ahí disponible. ¿Por qué menciono eso? Porque este año sí va a haber ese ajuste. Este año todavía está esa cuadratura entre Saturno y Urano y eso de todas maneras nos va a traer esa incertidumbre de saber ese rumbo, ese nuevo rumbo que tomamos, hacia dónde va. Y también las empresas tendrán que hacer ajustes. Entonces no es cómodo, no es una situación cómoda, pero tenemos que ir hacia allá. Vamos avanzando en ello. Finalmente, pues tener en cuenta, ¿no? Que todo lo que estamos viviendo se debe también a que el Catún, que es el término maya que le daban a la unión entre Júpiter y Saturno bueno, en este caso, el 21 de diciembre de 2020, perdón, sucedió en el signo de Acuario. Ese cambio de triplicidad que no se daba sino desde el año 1226, es decir, hace 794 años, pues nos está trayendo a esta realidad, a este cambio tan abrupto de vivir en una situación que podemos decir como no vamos a volver a lo mismo de antes. Es decir, hay cosas que sí o sí van a cambiar. Por ejemplo, el hecho de trabajar más en lugares seguros, es decir, en casa, pues es un refugio, ¿no? Es el lugar de refugio. Entonces nos sentiremos más cómodos ahí, pero también será un cambio que harán las empresas, el poder darle al empleado una opción de trabajar desde su casa. Eso va a continuar. Se perderán seguramente muchos empleos durante este año y, bueno, todos los ajustes que ya mencioné antes. Grandes gastos fiscales, también, fíjense que también va a haber una gran cantidad de gente moviéndose de casa. ¿Por qué moviéndose de casa? Precisamente, bueno, en esta parte del mundo, ¿listo? En este meridiano donde estoy yo, ya vamos a ir un poco a hablar sobre Europa, Estados Unidos y otras cosas, pero precisamente la luna en Bogotá queda en la casa 4.
seguramente mujeres, ¿cierto? Trabaja y quedan mujeres trabajando, buscando oportunidades para negociar, para mantener su hogar. Pero también eso significa que va a haber movimientos, movimientos de casa, seguramente compra, venta de casas, porque ya no se puede sostener a la familia con lo mismo. También el aumento en los arriendos, porque no sé, la gente podrá o tendrá esa necesidad de vender bienes que tengan para sus posesiones para poder gastar, ¿sí? Eso también es una de las cosas que suceden. Y por supuesto, en Europa, pues la luna queda es en la casa 12 y lo que está mostrando es también martirio, un poco de dificultad, dificultades, ¿no? Para las familias, para las mujeres, en, en llevar las cosas a cabo, en cómo encontrar nuevos espacios para negociar, de pronto hasta tristeza, porque una luna en la casa 12 que se quiere obviamente expresar y socializar y no poder, eso seguramente se sentirá en todo el mundo, pero especialmente, pues estoy hablando en este momento de Europa. También es posible que existan cambios en lo que es la bolsa de valores y por supuesto, todo ese cambio que se ve con la nueva tecnología cuando hablamos del catún, un catún de aire, es decir, cambio de triplicidad que pasa al signo de Acuario, tiene relación total con nuevas tecnologías y también nuevas formas de explorar la energía, porque Urano es energía, ahora energía eléctrica, pero pensemos en esto, y es que llevamos un desarrollo de la tecnología que nos da el petróleo, ¿bien? Y seguramente vamos a tener que ir a tecnologías limpias. Entonces ya hemos visto cómo los carros eléctricos están más en auge, entonces, ¿por qué no pensar en el próximo carro que compremos sea eléctrico o híbrido? No, ese tipo de cosas van a estar muy al orden del día. También el hecho de pensar en el cambio climático, porque sí o sí Urano, o también lo que es el signo de Acuario, nos habla de la solidaridad, nos habla también de vivir en comunidad, cómo nos vamos a desarrollar en ese ámbito de tener que ser responsables el uno del otro, ¿no? También seguramente vivir más al aire libre, eso también es muy acuariano, necesidad de buscar espacios aislados de la sociedad o quiero decir, de las ciudades, ¿no? También. Entonces, mujeres buscando trabajo y también va a haber alguna facilidad de parte de los bancos, porque bueno, vi ese Saturno de gozo haciendo un trígono a la luna y seguramente los bancos van a estar prestando algún dinero para poderles brindar algo de estructura precisamente a esas madres de familia o a ese pueblo que está buscando formas de trabajar y de hacer nuevos negocios, ¿de acuerdo? Entonces, también me doy cuenta de que hay un aspecto importante entre Plutón y el Sol y Venus. Aquí es diferente la experiencia en cada país, pero voy a hablar de lo que tiene que ver con mi país, Colombia. No porque ninguno más sea importante, pero el tiempo pues no me da para hablar de todos. Entonces, aquí, ¿qué veo? Son personas seguramente millonarios que van a estar apoyando elecciones. ¿De acuerdo? Aquí hay unas cosas importantes también. Y bueno, finalmente, una reflexión que quisiera hacer. Una reflexión porque todo esto de la astrología nos tiene que servir, como decía, para despertar en conciencia, para que podamos tener un mapa y poder caminar frente a él o ir caminando con los ojos bien abiertos, alertas, atentos, como el servicio meteorológico que necesita a veces uno una sombrillita para salir y si está lloviendo, pues y la tengo, me salvo de la lluvia o de mojarme. Exactamente eso es lo que hay que pensar o cómo hay que pensarlo. Cada uno, por supuesto, tiene su mapa, ¿cierto? Su mapa de nacimiento, ese contrato de vida que dijimos, bueno, voy a venir a este mundo a explorarlo, a ver cómo voy aprendiendo y llevándome esos aprendizajes en mi conciencia permanente o mi conciencia universal.
Me da una inmensa alegría compartir estos conocimientos y si quieres seguir buscando, puedes visitar mi sitio web, que también es tu casa, www.dianacabrera.com.co, o también puedes seguirme a través de mis redes sociales de Instagram, que es @dianacabrera_elcielo, o en Facebook @dianacabrera.elcielo. Finalmente, me resta decirte que sigas iluminando tu camino a través de las estrellas. Recuerda que el cielo te habla de muchas formas. Un besito y chao, chao.